en sus tiempos de oración, tengan presente esta petición, hermanos. Sientan la carga, sientan pues el deseo de ver a los redimidos una vez más reunidos, que la iglesia no se diezme, no se quiebre, pero continuemos adelante. Y ustedes que ven un panorama un tanto desolador, pues no se desanimen, fortalezcanse en el Señor, vamos adelante en su bendito y santo nombre. Amén. Muy bien, hermanos, en esta tarde quiero presentar, no sé si llamarle una predicación, un estudio o una investigación sobre lo que he llamado las moradas de Dios a través de las edades. Las moradas de Dios a través de las edades, o a través del tiempo, o a través de los siglos. He querido traer aquí la forma, la manera en que Dios se ha manifestado a los hombres, la voluntad de Dios, el propósito eterno de Dios es tener comunión con los seres celestiales y con los seres humanos que Él ha creado. Repito, el eterno propósito de Dios ha sido mantener la comunión con los seres humanos, con los seres angélicos que Él ha creado. Y a través de esa manifestación condescendiente que Dios ha mostrado, repito, a través de las edades, podamos ver, conocer a nuestro Dios, conocer su poder, su amor, su sabiduría, su divinidad, que es lo que Él quiere que conozcamos. Él quiere que le conozcamos y de ese conocimiento poderlo amar libremente, poderlo servir con entusiasmo. Dios ha sido muy bueno con los seres que Él ha creado y de una manera muy especial con el hombre hecho a su imagen y a su semejanza. Quiero entonces empezar mostrándoles a través de varios pasajes de la Biblia cómo Dios ha querido ocupar varios sitios, varios lugares para vivir, para habitar o morar en ellos. Quiero iniciar diciéndoles que el cielo es la morada. El cielo es la morada por excelencia de Dios. Voy a leer varios textos, posiblemente ustedes quieran seguirme o solamente oír. Algunos textos son muy extensos, me he limitado solo a ocupar la parte del texto que habla sobre la morada que Dios ha ocupado, repito, a través de los siglos. ¿Qué les dije en primer lugar? Que el cielo es la morada por excelencia de Dios.
De tal modo que encontramos en la Biblia algunos versículos, no todos, sino solamente algunos. En Deuteronomio 26, 15 leemos: miré desde tu morada santa, desde el cielo. Mira desde tu morada santa, desde el cielo. ¿Qué declara este texto? Que el cielo es la morada de Dios. Segundo de Crónicas 6:21. Y escucha las súplicas de tu siervo, de tu pueblo Israel, cuando oren hacia este lugar. Escucha tú desde el lugar de tu morada, desde los cielos, escucha y perdona. Una vez más encontramos aquí que el lugar de la morada de Dios son los cielos. Isaías 57:15, me gusta mucho este texto, dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo, yo habito en la altura y en la santidad. Yo habito en la altura y en la santidad. Cuando dice yo habito en la altura, se refiere indudablemente al cielo. Jesús nos enseñó a orar diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos. ¿A dónde está Dios? Dios está en los cielos. Tomen nota, el primer lugar que Dios habita, su morada especial, es el cielo. El cielo es un lugar real y se describe como la morada por excelencia de nuestro Padre Celestial. En el cielo, el Señor tiene su trono. El cielo es un lugar de luz, es un lugar de armonía, es un lugar de comunión. Dios tiene comunión con los seres que habitan en los cielos. Creo que saben quiénes son: los ángeles, los arcángeles, los serafines, los querubines, los ancianos. Bueno, la Biblia habla de una gran cantidad de seres que habitan en los cielos, con los cuales Dios tiene comunión. El cielo es la morada de todos aquellos santos del Antiguo Testamento que pusieron su confianza en Dios. El cielo es la morada de todos aquellos que pusieron su confianza en Jesucristo como su Salvador. Después de que Jesucristo resucitó de los muertos y se fue al cielo a la presencia de Dios, ahora todos los creyentes van a la presencia de Dios y a morar en el cielo. El apóstol Pablo habló de 3 cielos. Quiero que eso sí lo comprueben, por favor, en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 12, versículo 2. En tanto que ustedes se encuentran en ese texto, permítanme hacerles una consideración. Si la morada de los reyes y de los príncipes son lugares muy hermosos, fastuosos, majestuosos,
son la morada de hombres, son moradas hechas por las manos de los hombres y son lugares tan atrayentes, tan bonitos. Yo les pregunto, ¿cómo se imaginan que es la morada de Dios? Que es el Señor, que es el soberano de toda la tierra. ¿Cómo será la morada de Dios? Creo que no cabe en nuestra mente, no alcanza nuestra imaginación a formarnos una idea de la belleza del cielo, de la morada de Dios. Bueno, estamos por leer 2 Corintios 12:2. ¿Qué dice? Conozco a un hombre en Cristo que hace cambios, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo, y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. El versículo 4. Que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le echaba al hombre que salva. Hasta ahí nada más. ¿De qué nos está hablando Pablo? Está hablando de una experiencia propia, solo que por humildad, solo que por no vanagloriarse o exaltarse en demasía, usa esa figura. Conozco a un hombre. No lo sé. Si en el cuerpo o fuera del cuerpo, fue llevado ¿hasta dónde? Hasta el tercer cielo. Y luego en el versículo 4 dice que fue llevado al paraíso. Y Jesús le dijo al ladrón en la cruz, hoy estarás conmigo en el paraíso. Quiere decir el tercer cielo. Ahora, el primer cielo es el cielo de la atmósfera, donde vuelan las aves, donde están las nubes. En fin, ese es el primer cielo. Luego, el segundo cielo es el mundo sideral, o en otras palabras, el mundo donde está el sol, la luna, las estrellas, los planetas, las galaxias. Y ese es un cielo muy extenso. Podremos usar la palabra infinito. Y después del segundo cielo se encuentra el cielo de Dios, el cielo que es la morada del Señor. Gloria a su bendito nombre, hermanos. Muy bien, podríamos comprobar todo esto que estamos diciendo con citas bíblicas, pero el tiempo es poco. Ahora, son muchos los textos en la Biblia que usan la palabra cielo en plural, y quiero que leamos solamente dos de ellos. Uno se encuentra en Deuteronomio 10:14, donde leemos lo siguiente: He aquí, de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Y segundo de Crónicas 2:6 dice: Mas, ¿quién será capaz de edificarte casa, siendo que los cielos y los cielos de los cielos no pueden contenerlo? No pueden contener a Dios todos los cielos. Dios es muy grande. Dios es infinito. Cuando estoy hablando de las moradas de Dios a través de los siglos, quiero que piensen en esto.
Dios es muy grande que lo llena todo. No hay espacio que pueda contener a nuestro Dios. Eso habla de su omnipresencia, de su omnipotencia. Pero la Biblia también nos habla de su condescendencia, cómo Dios habita en los cielos, pero también dice: yo habito con el hombre sencillo, con el humilde de corazón. No limitemos a Dios. El hecho de que Dios condescienda a morar en lugares reducidos, muy estrechos, como los vamos a ver enseguida, no significa que Dios se limita. Condesciende sí, pero no se limita de manera total. Vamos a ver la segunda morada de Dios, y esta es el tabernáculo en el desierto. ¿Qué le dijo Dios a Moisés después de que fue liberado de la esclavitud de Egipto? El Señor le dijo: y harán un santuario para mí, y yo habitaré entre ellos. Repitan ese texto: y harán un santuario para mí, y yo habitaré en medio de ellos. ¿A qué santuario se refería? Se refería a ese tabernáculo, a esa tienda de pieles, de telas, de madera, bueno, pero que era recubierto todo ello con oro, con plata. Era hermosísimo el tabernáculo del testimonio. ¿Y allí qué hizo Dios? Hizo su morada. Habitó en medio de su pueblo. Y es literal, en medio de su pueblo, porque 3 tribus estaban al oriente. Bueno, es hacia acá el oriente, ¿verdad? 3 tribus al oriente, 3 tribus al poniente, 3 tribus al sur y 3 al norte. Y el tabernáculo en medio de las tribus de Israel. Dice: yo habitaré en medio de mi pueblo. Y desde ese lugar tan bello, tan hermoso, léanlo ustedes una y otra vez y verán que el tabernáculo era un sitio de veras precioso, elaborado ciertamente por manos humanas, pero con la sabiduría del Señor. Dice la Escritura que Dios dotó a los constructores del tabernáculo con la sabiduría de lo alto para hacer cosas primorosas, cosas bellísimas. Pero lo que era más valioso era la presencia de Dios en el tabernáculo. Desde allí Dios hablaba con Moisés, hablaba con su pueblo, se manifestaba a ellos con poder y con gloria. No tenemos espacio para contar toda la belleza, toda la grandeza de esa segunda morada del Señor. En el tiempo de los jueces de Israel, el arca fue robada por sus enemigos. Se llevaron el arca los filisteos y dejaron al pueblo desposeído, por así decirlo, de la presencia de Dios. Y el tabernáculo que Moisés construyó quedó sin uso, quedó relegado, porque ya no estaba el arca que hablaba de la presencia del Señor. Pero en el tiempo de David, el arca fue recuperada y fue traída a Jerusalén y puesta en una nueva tienda, no en la tienda que hizo Moisés,
si en una tienda que hizo David, y allí metió el arca de Dios, y allí en esa tienda hacía fiesta el pueblo, hacía su culto al Señor. Vemos que del tabernáculo pasó a otra tienda. Pero hablemos ahora en tercer lugar de otro sitio que Dios ocupó como su morada, y fue el templo que construyó Salomón. Vamos a esto, por favor. Lean en el Salmo 132 y en Primero de Reyes 8, 10 al 11. El Salmo 132 dice: porque Jehová ha elegido a Sión, quiso por habitación para sí, este es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré porque lo he querido. Cuando el templo fue consagrado por Salomón, la gloria de Dios llenó ese lugar. Lo podemos ver con este texto. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová, y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Estamos en el tercer sitio que Dios habita o que Dios habitó. Número 1, el cielo. Número 2, el tabernáculo en el desierto o el tabernáculo del testimonio. Número 3, el templo que construyó Salomón. También este templo fue muy grande, muy especial, hecho para Dios, porque fue hecho para un Dios grande. Entonces el templo debía ser también muy majestuoso. No había otro templo en todas las naciones semejante al templo que construyó Salomón. Pero repito una vez más, el cielo, el tabernáculo y el templo cobran su importancia y su valor por la presencia, por la gloria de Dios que llena esos sitios. Ahora, el templo que Salomón construyó fue destruido en el año 586 antes de Jesucristo. Lo destruyó el imperio babilónico. Pero 70 años más tarde fue reconstruido por Zorobabel. Y ese templo permaneció por un buen tiempo, pero se deterioró, y entonces Herodes el Grande, se dio a la reconstrucción del templo. Y ese templo que Herodes reconstruyó fue el templo que existía en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Él fue a ese templo, allí enseñó, allí oyó la sabiduría de los príncipes de Israel. Allí el Señor fue dedicado al Padre Celestial. Bueno, pero Jesús un día, que sus discípulos le dijeron: mira qué belleza, qué grandeza de este templo. Jesús les dijo: vienen días en que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada.
Y en el año 70 después de Jesucristo, es decir, unos 38 años después de que Jesús murió, el templo nuevamente fue derribado, fue destruido. Ahora no por Babilonia, sino ahora por los romanos. Y ese templo, o de ese templo solo existe un muro, el muro oriental, que se llama el muro de las lamentaciones, porque allí por mucho tiempo el pueblo de Dios, los judíos, han ido a orar y a llorar. Por eso se llama el muro de los lamentos. Entonces ya tenemos 3 moradas de Dios. ¿Me las citan, por favor? El cielo, el tabernáculo y el templo, el majestuoso templo de Jerusalén. Bueno, ahora vamos a ver un cuarto sitio donde Dios mora. Y esto es, Dios hace su morada en el cuerpo de Jesucristo. Lo leemos en el Evangelio de Juan, capítulo 1 y versículo 11. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Otra traducción dice que Dios puso su tabernáculo entre los hombres. Y ese tabernáculo se refería al cuerpo de carne de nuestro Señor Jesucristo. Dios vino a morar en el cuerpo de Jesús. Y desde ese cuerpo le manifestó a los hombres su gloria, le manifestó a los hombres su grandeza, su amor, su misericordia, en fin. Jesús era la manifestación viviente de Dios. Y aquí quiero que no se confundan. Ya lo dije hace un momento. Dios es inmensamente grande, que no puede ser retenido por los vastos cielos, pero es también tan condescendiente que puede morar en un cuerpo humano como fue el de Jesucristo. Cuando Felipe le dice al Señor, Señor, muéstranos al Padre y eso nos es suficiente, el Señor le dijo, Felipe, el que me ha conocido a mí, ha conocido al Padre. Porque yo he venido a revelar al Padre. En mí se manifiesta el Todopoderoso. Amén. Bendito Dios. Muy bien. Entonces, esta es otra morada y es muy importante, es la que nos hablan los evangelios acerca de nuestro Señor. Por otro lado, y en quinto lugar, actualmente la morada de Dios es la iglesia, que es el cuerpo de Jesucristo. Y de una manera particular, Jesús mora en cada uno de nosotros. Esto es muy importante y no debemos olvidarlo en ningún momento, que Dios ciertamente mora en los cielos, pero puede a la vez morar en toda la iglesia que está diseminada en el mundo entero, a lo que llamamos el cuerpo de Cristo.
pero Él mora también de una manera personal en cada hijo de Dios. Vamos a comprobarlo con los textos. Juan 14, 23. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará. Léanme esa parte. Y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Aprópiese por favor de esta palabra. Tómela muy en cuenta. Mire lo que dice Jesús. Y vendremos a Él y haremos morada con Él. Es decir, con todo aquel que le ama, con todo aquel que guarda su palabra. El Señor dice: mi Padre y yo vendremos y haremos nuestra morada en ese hombre, en esa mujer. Ahora vamos a Efesios 2:22. Aquí podemos ver que cada uno de nosotros es la morada de Dios junto con los otros creyentes del santo templo del Señor. Dice el texto: porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como dijo Dios: habitaré y andaré en ellos. Subrayen eso. Habitaré y andaré en ellos. Cuando usted camina, cuando usted va, cuando usted viene, ¿qué está pasando? Dios está caminando con usted. Como que no lo creen, como que se les hace difícil de aceptar esa verdad. Pero así dice Jesús, o así dice la palabra: habitaré y andaré en ellos, y seré el Dios de ellos, y ellos serán mi pueblo. ¿Están de acuerdo con eso? ¿Qué somos nosotros en el día actual? ¿Dónde mora Dios? ¿Por qué no dicen Dios mora en mí? Es muy sublime esto. Es muy grande este concepto, pero tenemos que aceptarlo porque la Biblia dice que somos la morada de Dios, que Dios habita en cada uno de nosotros. ¿Será que no nos atrevemos a creerlo o a aceptarlo fácilmente? Porque queremos andar como nosotros queremos, como a mí me gusta, libremente, sin que nada esté dentro de mí que me controle, que me obligue, que alguien tenga que dar cuenta. Tenemos que aceptar esta verdad. La iglesia, toda la iglesia es la morada de Dios, pero cada hijo del Señor lo es también. Él vive en nosotros. Aleluya. Este templo o el templo que es la iglesia está siendo construido con piedras vivas que el Señor va tomando de este mundo y las va colocando en el edificio que es su iglesia. Yo soy una piedra viviente. Tú eres una piedra que Dios ha elegido, que Dios ha tomado y que por su soberana voluntad y por su gracia infinita
nos ha colocado en el edificio que está siendo construido día a día con los nuevos creyentes. Cada día el Señor está salvando almas y están siendo colocadas, y ese edificio va creciendo para morada de Dios en espíritu. Bueno, veamos ahora otro sitio donde Dios mora. Y quiero referirme a la morada de Dios en el templo de Jerusalén en la era milenial. Este dato es un tanto desconocido por muchos de nosotros. Los otros solo se los he venido recordando y creo que creen ustedes esta verdad. Dios mora en los cielos, Dios moró en el tabernáculo, Dios moró en el cuerpo de Jesús, Dios mora en nuestro cuerpo y en nuestro corazón, pero también Dios morará en el templo de Jerusalén en la era milenial. Y me van a decir, pero pastor, usted dijo que ya el templo de Jerusalén fue destruido. Bueno, leamos los textos y después hay una explicación. En Ezequiel 44:4 leemos estas palabras. Y me llevó hacia la puerta del norte, por delante de la casa, y miré, y he aquí la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová, y me postré sobre mi rostro. ¿Qué había pasado con la gloria de Jehová? Había llenado la casa. La casa fue llena de la gloria de Jehová. Esta es una profecía de Zacarías. De Ezequiel. Una profecía de Ezequiel. Está profetizando que Dios va a morar en el templo de Jerusalén en el tiempo del milenio. Bueno, quiero decirles que uno de los grandes anhelos del pueblo de Dios, el pueblo judío, es volver a edificar el templo para que se cumpla esta profecía. Los materiales ya están preparados, todo está listo. Los sacerdotes y los levitas que van a oficiar ya están preparados. Solo esperan el momento en que puedan iniciar la construcción, que será de una manera muy rápida. Y están esperando un milagro. ¿Cuál es el milagro que están esperando? Están esperando que la mezquita de los musulmanes sea derribada. Ellos esperan un terremoto que acabe con la mezquita, o esperan que una bomba caiga sobre la mezquita y que desaparezca ese templo idólatra o idolátrico, para que ellos edifiquen el templo. Y Dios venga a morar en ese templo durante el milenio. Esta es una profecía que yo creo que no solo deben esperarla los judíos, también debemos esperarla nosotros. Que suceda pronto, que pronto el pueblo de Dios tenga ese templo para ofrecer otra vez sus sacrificios conforme a sus ritos, conforme a su costumbre. Bueno, y finalmente, Dios morará en la nueva Jerusalén. ¿A dónde morará el Señor? Todos conmigo. ¿A dónde, hermanos?
Dios morará en el templo, mejor dicho, morará en la nueva Jerusalén, donde estarán los cielos nuevos y la tierra nueva. En Apocalipsis 21, ustedes pueden encontrar esta profecía de San Juan el teólogo, una revelación que Dios le dio. Y dice el texto: y yo, Juan, vi la santa ciudad, ¿la qué? La nueva Jerusalén. ¿Qué estaba pasando con esa nueva Jerusalén? La vi descender del cielo. La vi descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, ¿qué cosa decía? He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Y Él morará con ellos. Y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¿Qué va a pasar? Dice Juan que viene el día en que la nueva Jerusalén, que está en el cielo de Dios, descenderá a esta tierra. Perdón, no a esta tierra, sino a la nueva tierra, al nuevo cielo. Allí descenderá la nueva Jerusalén. ¿Y qué pasará? Y dice el texto, y habitaré con ellos, y ellos habitarán conmigo, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Ahora, esto fue dicho, esto fue anticipado por Isaías. En Isaías 65, 17, ustedes pueden leer esta profecía. Léanmela, por favor. Isaías 65, 17. Amén. Digan amén, digan aleluya. Que no se oiga ese silencio así medio sepulcral. Que no se oiga esa paz del panteón. No, que haya alabanzas al Señor. ¿Ya están? ¿Qué dice? ¿Quién dice que haré nuevos cielos y nueva tierra? Es el Señor el que está diciendo. Es decir, que con muchos años de anticipación ya Isaías había profetizado que habría cielos nuevos y tierra nueva. Y Juan también está viendo en visión eso. Pero yo quiero decirles que mucho antes que Isaías, mucho antes que Juan, Abraham ya contemplaba esta gran verdad. Léanlo en Hebreos capítulo 11. Amén. Hebreos capítulo 11. Amén. Versículo. Amén. Muy bien. Este capítulo está hablando de Moisés, perdón, de Abraham. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, ¿Sí? cuyo arquitecto y constructor es Dios. Otra vez. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos,
cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe, Abraham, siendo llamado, versículo 9, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morado en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. ¿Por qué moraba entre tiendas? Porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Amén. Vean ustedes, rápidamente una vez más, menciónenme las diferentes moradas de Dios. Número 1, el cielo. Número 2, el tabernáculo. 3, el cuerpo de Jesús. Número 4, perdón. Sí, el templo que hizo Salomón. Número 3, el número 4. El templo de Jesús, su cuerpo. Número 5. La iglesia. Yo, como creyente, Él vive en mí. Yo lo creo. Yo lo confieso. Y aquí sí podemos decir, yo lo declaro. Amén. Porque andamos declarando cosas por ahí que no tienen fundamento, pero eso sí tiene fundamento y podemos declararlo con toda confianza. Luego del cuerpo de Cristo, luego del cuerpo de la iglesia, el templo de Jerusalén. ¿En el tiempo de qué? En el tiempo del milenio. ¿Va a haber un templo en el milenio? Sí, el pueblo de judío lo va a construir y allí va a estar el Señor en medio de su pueblo. Y luego la nueva Jerusalén. ¿Ya está hecha? ¿Ya está construida? Ya. Desde Abraham le está diciendo que contemplaba la nueva Jerusalén, la ciudad de Dios, que no tiene fundamento humano, sino que fue hecho por la poderosa mano del Señor. Y Juan dice, vi yo la nueva Jerusalén. Ya está. Solamente la vio descender. Y eso es lo que Abraham esperaba y por eso no se arraigó. En otras palabras, Abraham no construyó casas de piedra, de tabique, de material. Aunque Abraham era muy rico y podía haber construido un palacio, una gran ciudad, no lo hizo. Él, Jacob e Isaac moraron en tiendas. ¿Por qué? Porque su esperanza estaba en llegar a la ciudad que Dios había preparado para ellos. Esto me permite decirles y decirme a mí mismo que no debemos arraigarnos en esta vida. Qué bueno porque tenemos una casa bonita, grande, fea o pequeña. Tenemos una casa, gracias a Dios. Pero que en esa casa, como dijo Jesús, no pongamos nuestro corazón. Porque allí donde está tu corazón, o allí donde tienes tu tesoro, allí va a estar tu corazón arraigado, fundamentado, no queriendo irte. Veámonos como extranjeros y peregrinos en el mundo.
que solamente vamos de qué? No los oigo. Aunque usted no lo cree, solo vamos de paso. Por mucho tiempo que vivamos, solamente vamos de paso. No nos vamos a llevar nada. ¿Por qué? Porque si este tabernáculo, dice el apóstol, se deshiciere, si este templo se desbaratara, tenemos una casa eterna en los cielos, no hecha por manos de hombre, sino por la mano poderosa de nuestro Dios. Pero ¿a dónde pasaremos la eternidad de acuerdo con lo que hemos leído finalmente? Vamos al cielo, los que muramos antes de que Cristo venga, nos vamos al cielo. Todos los que han muerto hasta ahora se han ido al cielo. Eso es cierto. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y yo quiero ir a vivir en una de esas casas que Dios ha preparado. Pero la Biblia dice que un día descenderemos con Dios para que nuestra morada eterna sea esta tierra, la nueva tierra que Dios va a crear, que Dios va a hacer. Y allí alguien dijo, si Cristo está en el cielo, allí es el cielo. Y si Cristo está en la tierra, allí es el cielo. No se confunda. Donde quiera que esté Cristo, allí estará el cielo, y allí será nuestro cielo, allí será nuestra morada, pero lo más importante de todo, recuerden, es que Dios estará con nosotros. Dios morará con nosotros, y eso es lo más importante, no tanto la ciudad bella que nos narra Juan en el capítulo 21, con calles de oro, con puertas de perlas. A veces nos ilusionamos con eso. Y qué bonito será ver eso. Pero sobre todo en la presencia de Dios. Si estuviera esa hermosa ciudad, pero no estuviera presente el Señor allí, no tiene ningún valor. Con Dios lo tenemos todo. Sin Dios no tenemos nada. Muy bien, espero que esta meditación, que como les dije al principio, podría ser una reflexión, un estudio, sea de edificación para su vida. A ver, hermano José, repítanos las moradas diversas de Dios. El cielo. Dígaselo a los hermanitos que no se acuerdan. Ellos se acuerdan más que yo. A ver. Bueno, pero si no me acuerdo, él me ayuda, ¿no? Primero es el cielo. El segundo es el tabernáculo. Y el tercero es el templo de Salomón. Y el cuarto es el templo de Jesucristo. Y el quinto es el templo de la iglesia, o sea, nosotros. Y el sexto es no se oye, perdón. El templo de Jerusalén. El séptimo, la nueva Jerusalén. Creo eso es eso. Y allí quiero ir. Porque no. Allí quiero estar. Ahí quiero estar, sí. Muy bien. No, Dios. Pues Dios nos los bendiga y recuerden el mensaje último. Somos peregrinos, somos extranjeros
esta no es nuestra casa, esta no es nuestra ciudad. Tenemos una casa eterna en los cielos. Tenemos una nueva ciudad donde morará el Señor y nosotros con Él. Dios me los bendiga mucho y gracias por oír esta reflexión.